Bueno, pues saludo esta mañana a Lorenzo, a Denise, a Sergio, pero antes que cualquier otra cosa suceda, necesitamos preguntarle al doctor Lorenzo Meyer, porque todo mundo me pregunta, ¿cómo está el doctor Lorenzo Meyer después del mandarriazo que te diste, Lorenzo, y que nos contaste el otro día? Entonces yo no puedo empezar sin ya darle respuesta a las multitudes que me preguntan, ¿cómo está Lorenzo? Pues mira, podía estar mejor, pero como se ve aquí en la cicatriz, ya no se me escapan más neuronas, ya quedó, las que se fueron y las otras ya se quedaron ahí. Así que poco a poco ahí voy, yo creo que tardaré unas 2, 3 semanas en llegar a la normalidad, pero ya estoy funcionando bien. No dejé de dar mis clases por Skype ahí en la UNAM y en fin, las cosas parecen ir bien. Las cosas parecen y bien, te ves muy bien, Lorenzo. Efectivamente, se te ve esta rayita aquí en la frente, que es ya la cicatriz que te quedó después de lo que sucedió, que nos contaste el otro día. Y bueno, pues te quiero decir que mucha gente te quiere, mucha gente te aprecia muchísimo, te respetamos Gracias. todos y desde luego, pues todos preocupados por cómo estás ya después de lo que sucedió. Y bueno, pues ya nos lo contaste esta mañana. Así que te mandamos un fuerte abrazo y celebramos que estés perfectamente bien. Está también algo que tiene que ser analizado en la lógica de la salud de la economía mexicana. Les propongo arrancar esta mesa con este tema que va junto, con pegado, digo yo, con las manifestaciones o las marchas de este fin de semana de gente que salió a protestar contra Andrés Manuel López Obrador. Ya más temprano recuperamos lo que el presidente López Obrador dijo sobre estas marchas y lo menos que esperábamos es que diga que tienen derecho a manifestarse los que opinen lo que quieran opinar. Eso esencialmente. Pero empecemos, les propongo, Sergio, Lorenzo, Denise, con el último conjunto de cosas relevantes en esta materia. Parto de la información o del diagnóstico que emitió la OCDE, que encabeza José Ángel Gurría, por un lado. El nuevo memorándum del presidente de la República, donde está anunciando nuevos recortes, importantes recortes adicionales pues a los que ya se habían anunciado, y estos recortes fundamentalmente para ahorrar recursos del presupuesto, para fortalecer o rescatar a Pemex, con una nueva atribución, por cierto, con una nueva atribución que se le dio al presidente de la República, que es utilizar, según su criterio, precisamente esos ahorros. Así que hay una modificación legal que le permite al presidente no solo recortar, sino usar eso que se recorte de la manera en que se ha determinado que es fundamentalmente para apoyar a Pemex. Entonces tenemos el memorándum, tenemos el informe de la OCDE, tenemos las calificadoras que se anuncia en estas horas, emiten comentarios y análisis a lo que dijo la OCDE, y lo más delicado de todo, el recorte de las expectativas de diferentes instancias internacionales a las proyecciones de crecimiento económico para 2019 y el año que entra. Estamos en eso, Denise. Tú has escrito un artículo también, pues en la materia, pues crítico sobre el tema de las decisiones en materia económica y una preocupación sobre cómo se pueden conducir las cosas en un contexto internacional que, por cierto, no es muy favorable porque el contexto internacional es de restricción en el crecimiento. Denise. Buenos días, va un abrazo para Lorenzo y un beso ahí en la frente donde se pegó. Un sana. Un sana, frentita de rana. ¿Cómo se ven las cosas en este momento? Vimos una marcha, creo que evidencia del proceso democrático, de pleno derecho de quienes se manifiestan, así como nos manifestamos y marchamos muchos hace años por diversas causas. Qué bueno que el presidente haya reconocido la legitimidad de quienes critican y se oponen a su gobierno. Pero más allá de eso, en esta semana ya empezamos a ver focos rojos, señales de alerta en torno a las perspectivas económicas. Por un lado, vemos a un presidente
que sigue siendo muy popular, con un gran respaldo mayoritario, pero enfrentándose a una realidad que está resultando ser inexorable. Una desaceleración económica ya medible en los 4 primeros meses del gobierno, pronósticos a la baja de diversas instituciones económicas en cuanto al crecimiento. Vamos a pasar de un 2% el año pasado a quizá lo más 1.6% este año. Y la gran pregunta en este momento es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y creo que hay una combinación de factores. Uno es la incertidumbre generada pues por el cambio en las reglas como parte de esta cuarta transformación. Segundo es el plan de negocios de Pemex, que calificadoras y especialistas están viendo como inviable y que va a succionar demasiados recursos del gobierno federal. Y tercero, cómo se están tomando decisiones en el ámbito económico. Y a eso, en eso centré mi atención en mi columna de esta semana sobre lo que me parece un punto crítico de este gobierno, que es lo que insisto, el problema de la cuarta transformación y del presidente no es su supuesto populismo, es su ignorancia en torno a temas económicos y la forma en la cual se toman decisiones en el ámbito económico. Porque vemos a un presidente que interviene en la toma de decisiones, o más bien él dicta lo que se va a hacer por encima de cuestiones que tienen que ver como cómo funciona el Estado, cómo funcionan los mercados, cómo se arma un presupuesto y las variables que intervienen en su ejercicio y en su ejecución, ignorancia sobre el vínculo entre regulación y competencia y productividad, en fin, una serie de temas en los cuales el presidente parece haberse quedado anclado en un paradigma económico de los años 70, un modelo estatista, un modelo discrecional, donde empezó a descarrilarse la economía mexicana por la politización y la discrecionalidad en la toma de decisiones económicas, que por cierto es lo que nos ha hundido sexenio tras sexenio cuando las decisiones políticas se imponen sobre la racionalidad económica. O sea, este no es un problema exclusivo de este sexenio, pero creo que podría agravarse. Y creo que lo grave de la forma en la cual se están tomando decisiones económicas es que el presidente no escucha a quienes quisieran asesorarlo. Vemos a un Carlos Ursúa con la cabeza agachada, a un subsecretario de Ingresos, Arturo Herrera, yo creo que mordiéndose la lengua, una subsecretaria de Egresos que está constantemente diciendo no alcanza, los números no dan, hay un boquete ya importante en las finanzas públicas por los recursos que se están usando para salvar a Pemex, cuando quizá esa operación de rescate no debería ser financiada exclusivamente con recursos públicos, y de ahí el imperativo de la inversión extranjera bien regulada y transparente para no volver a ese modelo extractivo, rentista, abusivo que presenciamos en el pasado. Pero ¿qué es lo que le están diciendo al presidente? Que no hay manera de rescatar a Pemex al estilo de la 4T, sin hacer más grande el boquete en las finanzas públicas. Que si se desacelera la economía, como viene la tendencia, va a haber menos recaudación, y al haber menos recaudación, pues va a haber menos dinero para gastar. Que no hay forma de financiar proyectos inviables o al menos cuestionables, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, simplemente con los recortes anunciados, que no va a alcanzar aquello que se va a ahorrar vía los últimos recortes anunciados en el memorándum presidencial, donde se busca recortar aún más plazas, que no hay forma de atraer la inversión y mantener la inversión si se están cambiando consuetudinariamente las reglas, y que los programas sociales, que son sello de este gobierno, y qué bueno que lo sean, porque se está buscando crear una red de seguridad social universal, particularmente para los más vulnerables, que simplemente no va a haber dinero para garantizar la operación de esos programas sociales si se siguen tomando decisiones equivocadas en el ámbito económico. Y creo que ese es el gran reto al que se enfrenta el gobierno en
estos primeros meses. Y todavía me parece que hay oportunidad de rectificar, y así lo dijo José Ángel Gurría cuando estuvo aquí la semana pasada, en un tono muy diplomático, en un tono incluso autocrítico de su participación en diversos gobiernos que aumentaron la deuda para financiar el gasto corriente, pero dijo, a ver, hay que repensar lo que se está haciendo con Pemex, hay que pensar cómo se usa el Fondo de Estabilización Petrolera, se puede alcanzar el crecimiento del 6% que este gobierno quiere, pero tomando decisiones distintas en ámbitos críticos, y creo que ahí es donde tendría que estar centrado el debate público en las semanas por venir, y ojalá hubiera un replanteamiento, porque las decisiones que se han tomado y los anuncios que se han hecho claramente están generando desconfianza, desinversión y parálisis económica que no le conviene a nadie. Lorenzo, antes de escuchar tu opinión, les propongo que recuperemos lo que explicaron Carlos Ursúa y Eréndira Sandoval precisamente el viernes, anunciando las nuevas medidas de austeridad adicionales para fortalecer las finanzas de Pemex, que ahí está el eje principal del gobierno mexicano, está empeñado en rescatar a Pemex. Y este nuevo recorte, explicado de esta manera por Ursúa y Sandoval. Efectivamente estamos hablando de cálculos porcentuales, se va a reducir en 30% estas áreas no sustantivas o estas duplicidades. El asunto es que al mismo tiempo que se está instruyendo por parte del Ejecutivo esta eliminación de asesores en toda la Administración Pública Federal, se nos está instruyendo a la Secretaría de la Función Pública a ajustar los gabinetes de apoyo para cada uno de las cabezas de las dependencias de la Administración Pública Federal hasta en un 30% para precisamente eficientizarlos y eliminar duplicidades. Es un tema muy importante dejar por sentado que estas medidas se realizarán con pleno respeto a los derechos laborales, en primer lugar, de los trabajadores de la Administración Pública Federal. No estamos recortando personas, sino cancelando las plazas que hoy están vacantes, pero que siguen funcionando como un lastre para la reorganización o la reasignación organizacional y presupuestal, por lo tanto, de nuestro gobierno. No van a afectar al personal operativo ni de base, mucho menos al sindicalizado. Estamos hablando de las capacidades operativas de los altos mandos de la Administración Pública Federal. Estas medidas serán de observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal, lo que incluye a las dependencias, a los órganos administrativos desconcentrados, a los organismos descentralizados, las instituciones públicas del sector financiero, las empresas productivas del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás entidades. Las instituciones deberán sujetarse al presupuesto destinado a servicios personales aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación de 2019. En vez de la dispersión de programas y recursos, debemos optar por lo fundamental, estratégico y de mayor alcance social. Conforme a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Austeridad de Estado en vías de aprobación, el titular del Ejecutivo tendrá la facultad para reasignar los recursos que se generen a partir de los ahorros obtenidos por las presentes medidas. Por tal motivo, y de acuerdo a nuestras prioridades, hemos decidido destinar todo lo ahorrado con estas medidas a incrementar los beneficios fiscales adicionales que se otorgarán a Pemex con el objeto de fortalecer esta gran empresa estratégica de la nación. Todos los recursos ahorrados para Pemex, en pocas palabras. Lorenzo Meyer, ¿cómo lo ves? Carmen, economista no soy, y aprendí cuando me acerqué un poco a la economía, que sí es un tanto complicada esa disciplina social, que no hay neutralidad ahí,
que toda economía es economía política, toda, la neoliberal y la no neoliberal, son decisiones finalmente políticas las que llevan a que el mercado se comporte de una manera u otra. Lo que alcanzo a entender hasta este momento es que históricamente México ha tenido una muy baja inversión, tanto pública como privada, que si hay países que en los años 50, como Corea del Sur, estaba tan o peor que México y que ahora nos dejó atrás, en buena medida se debe al aumento en la inversión. El ahorro se fue a la inversión y es imposible pensar en un crecimiento económico sin ese factor aumentando. Andrés Manuel se comprometió a no mover los impuestos, lo cual desde la óptica de alguien que no es economista, pero que viendo las grandes variables, sabe que en México se cobran muy pocos impuestos. Nos parecerá que no. A mí, desde luego que personalmente me parece que no, porque creo pagar bastante. Pero en conjunto, hay una parte de la población que no paga impuestos y otra que debiendo pagarlos, no los paga. Me pareció que no hizo mucho impacto una investigación que hizo La Jornada, en donde al menos ellos intentan demostrar que los Burns allá en Sonora manejan una contabilidad tan creativa que se quedaron sin pagar impuestos por cientos de millones o más de 1,000 millones de pesos. Entonces, en los dos extremos, en el extremo del comercio ambulante, de los que venden esos pequeños restaurantes en la calle, que pueden ser muy creativos, pero que no pagan impuestos, tenemos una muy baja recaudación impositiva, incluso si la comparamos con América Latina, ya no digamos con Europa, ahí sí quedamos muy retrasados. Entonces, no se absorben suficientes recursos para que la inversión pública aumente. En estos últimos meses hemos visto recortes y recortes. Después de todo, creo que todavía funciona Lord Keynes y él señala que en tiempos de recesión hay que aumentar el gasto, sobre todo si es el gasto en inversión. La política actual está más bien en la parte restrictiva. Cuando empiece a realmente invertirse en, por ejemplo, en Pemex, que es la manzana de la discordia, esto tiene que tener una repercusión en el resto de los factores económicos, en el mercado. Espero que se haga rápido, porque la restricción en el gasto en momentos en que la economía va bajando es una receta que ya se probó en el pasado, no aquí, sino en otras partes, que se mete en un ciclo no virtuoso. Entre menos se gasta cuando se está en recesión, pues menos se sale de ella. Así que espero que nos expliquen, deben de explicarlo mejor los encargados de la economía, cómo van a inyectarle inversión. La inversión en Pemex o en cualquier otra inversión en infraestructura es la receta clásica que puede detonar inflación, sí, pero también en eso mis lecturas de Krugman, el premio Nobel que también escribe muy seguido en el New York Times, una y otra vez insiste
en que no hay que tener mucho miedo a aumentar la inflación si con eso se detiene la caída en el Producto Interno Bruto en general, que vale la pena ensayarlo. Andrés Manuel también insiste mucho en que no hay inflación, bueno, pero hay que poner las dos cosas en una mezcla más difícil de controlar, pero probablemente de mejor rendimiento. Inversión, no el gasto en consumo, no el gasto como lo señalan ahora en aviones, coches, etcétera. Aumentar la recaudación. Si no se quiere aumentar la estructura impositiva, bueno, entonces mejorar las formas de recaudar. Hay muchas, como lo mostró la jornada con las empresas de Burns en Sonora, es en Sonora, ¿verdad? Sí. Que no pagan impuestos de la manera que deberían, y ha de haber muchas así. Y también empezar a cobrar en las zonas, aunque sea poco, en las zonas del mercado informal, que no va a ser muy popular, y todo eso meterlo a la inversión y a reactivar el mercado interno. México puso todo, desde Salinas en adelante, en la exportación. Bueno, el mercado mundial está en una etapa de recesión. El mercado mundial en general, Estados Unidos todavía no, pero el grueso del planeta sí lo está. No tenemos ninguna posibilidad de influir en el mundo exterior. Entonces, hay que ver el mercado interno tan descuidado y pedirle a las autoridades que nos expliquen mejor el proyecto de mediano y de largo plazo en nuestro idioma, no en el idioma de los economistas, que después de todo, hasta lo más complejo de ellos, en donde meten un montón de fórmulas estadísticas y meten un montón de matemáticas, eso sí me he dado cuenta, en el fondo se puede explicar con palabras sin tanto número, y sí las podemos entender. Entonces sería prudente, bueno, deseable que se pare en un momento y se haga una explicación a todos nosotros, que nos explique exactamente el gobierno en dónde estamos, cuál es su programa de inversión en el corto y mediano plazo, y cómo esperan reactivar, a pesar de que la economía mundial esté en recesión, cómo esperan reactivar la nuestra. No somos los únicos que estamos en esto. El Brasil ya optó por un gobierno exactamente lo opuesto al nuestro y tiene los mismos problemas de caída pues espectacular de su Producto Interno Bruto. Así que la explicación, creo yo, que nos la deben ellos, y de manera que entendamos todos los que no tenemos un grado en economía. Pues ahí está el tema, Sergio Aguayo. Está el Plan Nacional de Desarrollo. Te dirán, Lorenzo, ya se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, que plantea como expectativa un 6% de crecimiento en 2024, o un promedio de 4% en el sexenio de López Obrador. Esa es la expectativa que coloca López Obrador en el horizonte. En lo inmediato, bueno, pues nos habla de que en este año por lo menos se ha restringido, se ha reducido el pronóstico de crecimiento. Vaya momento, Sergio, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay una palabra y una palabra de Denise y una frase de Lorenzo que recupero para armar mi comentario. Denise sostiene en su columna, y lo que dice, que Andrés Manuel es ignorante en temas económicos. Lorenzo pide en 2 ocasiones que nos expliquen, que el gobierno nos explique cuál es
política económica con mayor precisión. Vamos, y en ese sentido me parece que el problema que estamos teniendo es de al menos dos niveles o tres. El primero tiene que ver con un plano mucho más amplio, porque en el mundo se está discutiendo las tesis de Keynes y de Milton Friedman, premio Nobel del 76 y el inspirador de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys. Es decir, debe el desarrollo económico basarse en el gasto público, o más bien el gasto público debe ser el motor, la guía, como argumentaba Keynes, o eso debe dejarse al sector privado. En el caso de México, pasamos de Keynes a Friedman y la pregunta es en dónde estamos ahora. Ayer leía un ensayo sobre el Cherán para un libro que se presenta hoy en el colegio sobre autodefensas y policías comunitarios, en el cual voy a ser comentarista, y uno de los entrevistados, en el caso de Cherán, dice: nos quedamos en medio, sugiriendo que ya no son una comunidad indígena, pero tampoco están insertados en lo que es el México de hoy. Y en el plano económico me parece que tenemos ese problema. Ya no estamos en la economía mixta que se crea después de la Revolución Mexicana, la del desarrollo estabilizador. Tampoco queremos estar, o el nuevo gobierno quiere estar, en las tesis neoliberales de Friedman, de la economía de mercado como la guía, sino que quiere recuperar una parte del Estado. Pero a diferencia de otros países, si pienso en Europa, en donde el debate es muy claro y se está dando en términos de el papel del Estado, del déficit, es decir, están buscando nuevas fórmulas. Aquí en México, y este es el segundo nivel del problema que tenemos, se queda uno con la impresión, a veces, puede estar equivocada, que Andrés Manuel decide y sus economistas justifican o intentan justificar, sin lograrlo muy bien a veces. Es decir, ¿por qué a los deudores de la electricidad de Tabasco se les perdonaron 40,000 millones de pesos y a otros se les están cobrando? ¿Por qué tanto recorte al presupuesto y al personal? Da la impresión que son decisiones que se van tomando sobre la marcha o que las va tomando el presidente con base en su intuición o en la opinión de algunos de quienes lo rodean. Y por cierto, se ha insistido mucho que son dos planes de desarrollo, planes nacionales de desarrollo, el que se elaboró en Hacienda y el que se elaboró en Los Pinos, y que hay inconsistencias entre ellos. Algo que ni la presidencia ni Hacienda han aclarado, pero en todo caso, sí, yo no sé si el presidente es ignorante o no. Sí creo que su equipo económico es de buena calidad, vamos. Carlos Ursúa, por ejemplo, es un excelente economista, luego está el Banco de México. Lo que sí coincido con Lorenzo es que pues no han podido explicar. Y yo añado, tal vez, no es que no puedan explicar, es que no lo quieren explicar, porque tal vez sí estemos ante una economía decidida de una manera unipersonal por el presidente de la República, en cuyo caso sí hay motivo de preocupación. La marcha la dejo fuera porque no sé qué tanto se deba a motivos económicos todavía, tal vez en el futuro hay una marcha por motivos económicos, o más bien como una reacción de irritación contra el presidente por agravios pretéritos o presentes. Por tanto, creo que es harina de otro costal, Carmen. Pero en la economía sí, estamos en el medio con nuestra economía, y el gobierno tal vez no sabe muy bien a dónde nos quiere llevar
y si lo sabe no nos lo quiere decir o no nos lo quiere explicar. Antes de la pausa, Lorenzo, Sergio, Denise, ¿querías agregar algo? A ver, creo que estamos atrapados en términos del paradigma económico entre una visión neoliberal y una visión keynesiana para la cual no hay dinero. Entiendo lo políticamente popular de los recortes anunciados la semana pasada. Hay un ánimo entendible de acabar con una cultura de dispendio, de derroche, de privilegios desmedidos, pero eso me lleva a dos reflexiones. Se está recortando de más en sectores e instituciones clave, sobre todo en el sector salud. Y la lógica es, cortemos la grasa, pero también se está cortando músculo. Pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, para salvar a Pemex, puede acabar deteriorando de manera significativa la capacidad del Estado mismo para actuar, subsidiar, apoyar, y eso es precisamente lo que quería Keynes, porque le van a recortar de manera dramática el presupuesto y el personal al IMSS, al ISSSTE y los servicios básicos que proveen, y con eso van a mermar aún más una ya deteriorada operatividad institucional. Y segundo punto, no va a alcanzar con este recorte. Pemex necesita más recursos de los que el gobierno tiene, y si se destina lo que hay del gasto a su rescate, lo que veremos va a ser el impacto de la pauperización en otros ámbitos. Y finalmente, respondiéndole a Lorenzo, yo también estoy de acuerdo en que la izquierda mexicana en el gobierno debería aumentar la recaudación, pero el problema es que el gobierno ha prometido que no lo va a hacer sino hasta los segundos 3 años del sexenio. Pero no va a tener sentido, ni lógica, ni legitimidad aumentar los impuestos si no se racionaliza el gasto. No, pero lo que dice Lorenzo es aumentar la recaudación, no los impuestos, que no es lo mismo. Bueno, o sea, eficientar la recaudación, es decir, que paguen los impuestos los que los tienen que pagar, es diferente a aumentar los impuestos. Yo creo que la forma en la cual gasta el Estado mexicano y está gastando ahora no va a ser sostenible en el mediano plazo si no aumentan la recaudación. Y eso, eso no hay duda. Transita más allá de simplemente cobrar a quienes no están pagando. Creo que debería haber una reforma fiscal de fondo que incluyera el aumento en la recaudación. El problema que estoy viendo es que si continúan con una trayectoria de gasto discrecional, de gasto mal planeado, de gasto mal fiscalizado, no va a haber legitimidad, ni va a tener sentido, ni va a haber apoyo popular para ese viraje. Y creo que eso podría convertirse en el talón de Aquiles de este gobierno, el imperativo de gastar para cumplir con los objetivos keynesianos, pero la imposibilidad de hacerlo si se está destinando tanto gasto público al rescate de Pemex y no se está aumentando la tributación. Déjenme, Lorenzo, Denise, Sergio, hacer una pausa y volvemos con ustedes. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate.
Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. En vivo. Regresamos. Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa que hemos dedicado fundamentalmente al tema económico por muchas razones, por supuesto. El tema económico y el momento que se vive en México y a nivel internacional y todo lo que va en juego, porque todo lo que va en juego viene de la mano de la economía, porque el proyecto de nación del presidente de la República viene de la mano de lo que ocurra con la economía, porque al final de cuentas los recursos que se han prometido para becas, para programas sociales, para distribución distinta del ingreso de las finanzas públicas, bueno, va de la mano de todo esto. Así que todo evidentemente está conectado en una cosa y en la otra. Está lo de la marcha. Decía Sergio que no querías comentar mucho la marcha, pero yo creo que sí es un tema, más allá de si lo quieres comentar tú si lo quieres comentar tú sí o no, pero me parece que no es un asunto cualquiera, al final de cuentas, tan tempranamente, porque estamos al quinto mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una parte de la marcha, o de las marchas, si bien no todo, pero una parte de las marchas le están pidiendo que renuncie, pues es una expresión que en todo caso se tendría que analizar en un contexto como este, pero le están reclamando varias cuestiones. La manta que cargaba o la manta que llevaba, por ejemplo, lo que llevaba Vicente Fox, el expresidente de México, pues también es una estampa política importante para analizarse. Cada quien tendrá su opinión del expresidente de México, pero al final de cuentas es un expresidente que sale a marchar para decir que debe mejorar criterios, esa es la manta, mejorar criterios en la toma de decisiones. Entonces tenemos esto, Sergio, como algo que evidentemente pues podemos tomarle importancia o no. Yo sí se la tomo. López Obrador esta mañana reaccionó positivamente diciendo, claro que tienen derecho a marchar las personas, faltaba más. Y se tomó incluso un momento, si les parece lo recuperamos para esta mesa, se tomó un momento López Obrador para hablar de la marcha. Ya sacamos el momento donde él dice tienen derecho a marchar y tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero en otro momento también recordó pues la poca cobertura que se le daba a las marchas antes, y entonces bueno, celebraba que pues se atendiera el asunto, pero también recordó los tiempos en donde él fue protagonista, dijo, de cientos o de miles de marchas, y cómo la prensa y los medios pues a veces simple y llanamente ignoraban esas manifestaciones sociales. Recordó López Obrador un momento donde alguna vez lo entrevistaron, ¿no? Y no salió la entrevista, o otro momento donde junto con Eberto Castillo dio una entrevista y se oyó en la cuadra porque algo hicieron con la cobertura. En fin, recordar momentos como esto en la conferencia esta mañana.
Ahora sí hay cobertura, ya cambiaron las cosas para los que se manifiestan. Pero si no existiesen las redes, sería muy complicado. O sea, esa es la razón de ser de las redes, porque puede uno replicar. No se garantizaba el derecho de réplica. Una vez me hicieron una entrevista grabada y nunca la transmitieron en Tabasco. Una vez acompañé al ingeniero Alberto Castillo, también en Tabasco, a una entrevista, y le bajaron la potencia al transmisor y nada más se escuchó en la cuadra donde estaba la estación. Bueno, el Reforma, con todo respeto, en el 2006, ¿qué nos hizo? Que se hablaba de que se movilizaban millones después del fraude electoral. Contrató a notarios públicos y a jóvenes y los desplegó en nuestra marcha. Y tomaban fotos del Zócalo, de las calles, y con un alfiler identificaban a cada uno. Y entonces contaban. Y decía el Reforma, mentira que se hayan movilizado 1 millón. Fueron 380,000. Bueno, parte de lo que dijo esta mañana Sergio López Obrador sobre la marcha. ¿Qué dices tú? Mira, separo porque son dos temas, son tres temas. Uno, la marcha, luego los medios y luego Andrés Manuel López Obrador, el presidente. La marcha, ayer lo que dije es que no se ligaba con la economía, porque fue una marcha que reflejó un estado de ánimo de profundo enojo e irritación de una parte de la población en contra, no de un programa de una persona, sino en contra de una persona del presidente de la República. Porque lo que estamos viendo es un sector de la población centro derecha carente en este momento de programa, de planteamientos, de alternativas, de liderazgos, porque no deja de ser revelador desde otro punto de vista, Carmen, que sean figuras del pasado muy cuestionadas como Vicente Fox o Felipe Calderón por diferentes motivos, las caras más visibles de esta marcha. Es un reflejo de cómo la historia arrasó con el liderazgo, con liderazgos de la transición en izquierda y derecha, porque también el PRD quedó devastado, o la izquierda que conocimos como PRD, el PAN. En ese sentido, veamos lo de ayer como un estado de ánimo, sí, muy peligroso, porque es reflejo de lo que está pasando en las redes. Y en las redes, si bien las elogia el presidente, pues son tan agresivas que llevaron a que su esposa la semana pasada cancelara su cuenta de Twitter por la ola de agresividad en su contra. En ese sentido, ahí dejaría la marcha. Los medios de comunicación, tiene razón, totalmente de acuerdo con el presidente de la República sobre el uso político de una buena parte de los medios de comunicación. Él lo ejemplifica con Reforma, con quien tiene un medio con el cual tiene una fijación. Yo escribo ahí y puedo constatar que en los 23 años que llevo escribiendo ahí, jamás me han cuestionado lo que escribo, me han respetado, textos en los cuales he apoyado y respaldado, por ejemplo, la tesis de que hubo fraude electoral en el 2006, que ahora se acepta, pero durante algunos años era anatema quienes sosteníamos ese punto de vista.
Y en ese sentido tiene razón el presidente en el uso interesado de los medios, pero por eso mismo yo no creo que haya solución fácil, porque porque está la libertad de expresión y porque el Estado no puede intervenir para garantizar que los medios sean objetivos, rigurosos, profesionales. Ahí, pues para eso están las demandas legítimas por daño moral, los organismos que exigen desde fuera la comunidad internacional objetividad y el autocontrol de los propios medios. Y pues si vamos a cuestionar el historial de los medios, me sorprende que el presidente esté tan cercano a las televisoras que dieron ejemplos sobrados de participación políticamente interesada en diversas elecciones. Por ejemplo, la del 88, el maltrato que sufrió el ingeniero Cárdenas. Sí, los medios, tendríamos que discutirlos más, Carmen, y sé que es un tema difícil porque formamos parte de ellos, pero es indispensable que oxigenemos la discusión como lo hizo en la semana pasada El País, dedicó una página, su edición en México, dedicó una página a el cambio de criterios en la asignación de recursos federales públicos a la publicidad en medios. Y señalaba casos concretos de quienes habían recibido fondos durante los gobiernos del gobierno de Enrique Peña Nieto, qué medios habían recibido, y hablaba de los despidos que está habiendo. Y hubo una reacción muy de enojo de parte, en bajo reserva de parte del Universal. No voy a meter a decir cuál tiene la razón, si lo que publicó El País o lo que el desmentido que le hace el Universal, pero en todo caso ilustra una tarea pendiente que más que de el Estado corresponde a la sociedad y a los medios, y pues habría que hacerlo con enorme respeto, porque y cierro mi comentario con una idea que, por cierto, la verbalizaron dos personas, un académico y un político. El académico es Benjamín Smith, que publicó el año pasado un libro sobre la prensa en México entre el 40 y el 76. Y lo que Ben Smith dice es, ante el debilitamiento de los actores políticos tradicionales, los medios se han convertido en bisagra entre sociedad y Estado, entre sociedad y élites políticas. Ese es su argumento. Y hace unos meses, Ricardo Monreal, líder del Senado, dice, Reforma es más influyente que los partidos de oposición, o tiene más peso en la agenda pública. No recuerdo exactamente las palabras. Estamos, Carmen, Denise, Lorenzo, ante un desequilibrio sistémico, porque que se refleja en la marcha y se refleja en el comentario del presidente, porque en la marcha, pues que salieran Vicente Fox y Calderón es una señal de debilidad programática del centro derecha, y que los medios reciban tanto protagonismo del presidente son un reflejo de que la vida pública está desequilibrada, porque los partidos políticos están sin brújula, desquiciados, desfondados. Tiempos confusos, y lo más que podemos aspirar y hacer en espacios como este es ser lo más cuidadosos posibles, y yo sí creo que los medios tenemos que revisar con cuidado y responsabilidad lo que hemos hecho y estamos haciendo bien y lo que hemos hecho y seguimos haciendo mal. Denise, para cerrar, ¿qué dices de la marcha? Me parece que fue un error de los marchistas exigir la renuncia del presidente, porque se cancela la posibilidad de diálogo, de interlocución, de tender puentes, de corregir el rumbo de ser necesario en materia económica, en temas de transparencia, en cómo se toman decisiones, en el tenor del debate público, en cómo se expresa el presidente de la oposición. En la democracia hay mayorías gobernantes y minorías que tienen derecho a oponerse al gobierno. Ese es lo esencial del devenir democrático, viene de ese clásico
de Robert Dahl, Poliarquía. Durante muchos años el López Obradorismo fue oposición y también tenía derecho a hacerlo. Y por cierto, interesante lo que dice Sergio sobre el presidente que se refiere a cómo los medios no cubrían antes las marchas. En efecto, no los cubrían, pero los medios que no cubrían las marchas solían ser las televisoras. Ahí su silencio importaba más que el de cualquier periódico. Y paradójico que esos adversarios históricos de la izquierda pues ahora estén incorporados al Consejo Asesor Empresarial del presidente. Lo lamentable de la marcha, la polarización que se dio después en las redes sociales, la descalificación de ambos bandos, la bilis vertida, el tono tribal, y se vale defender al gobierno y se vale cuestionarlo. Todos, fifís y chairos, son ante todo ciudadanos mexicanos con derechos. Y lo que preocupa es que la polarización sí debilita y daña y acaba destruyendo a la democracia, como lo señalan Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias. Bueno, Sergio ya opinó del tema de la marcha, Denise, y cerramos, Lorenzo, contigo, si te parece, esta mesa. ¿Qué piensas de todo esto? Carmen, quizá que se habían tardado. A mí no me extraña la marcha y me atrevo a hacer una predicción. Va a haber muchas y esto va a seguir adelante. Y aquí tomo la idea, bueno, no es una idea enteramente nueva, pero me apoyo en un clásico, en Maquiavelo. Cuando le dice al príncipe que llega al poder después de una lucha intensa en que lo ganó, que no hay nada más difícil que el cambio de, no le llama el régimen, pero en el fondo eso es el cambio de régimen. No es un cambio simplemente de gobierno como en el pasado. Y el problema lo identifica de una manera muy fácil. Los que perdieron mucho. Van a estar descontentos todo el tiempo. Y entre los que apoyaron al nuevo gobierno también va a haber mucho descontento, porque para algunos no se les dio lo que pedían, ya sea en lo individual o como grupos, y sobre todo como proyecto, como idea del futuro. Entonces va a haber descontentos en los dos lados, en los dos extremos. Eso es lo propio de un cambio de régimen. Va a salir Vicente Fox, of all people, y Felipe Calderón. Sí me hubiera extrañado que hubiera salido Peña Nieto. Él está en otras cosas, pero Fox y Calderón es... No lo imagino tampoco, ni de broma. Es perfecto que hayan salido. Y por otro lado está la gente, que dice, no es suficiente con lo que se está haciendo. Nosotros queremos que la reforma educativa muera delante de todos, que se desangre en el Zócalo y que no quede nada de ella. Y así va a haber una buena cantidad de protestas del otro lado. Y van a irse entremezclando, y yo me supongo que esto va a seguir. Lo de esta marcha, casi me atrevería a decir, no fue nada comparado con lo que está hirviendo en la olla política. Es que los intereses del pasado que se están afectando son muchos y son muy fuertes. No se mostraron aquí enteramente, pero van a seguirlo haciendo. Y los descontentos del otro lado, los que van a decir, esto no es suficiente, esto es neoliberalismo disfrazado, no hay una verdadera política de izquierda que se meta a los problemas fundamentales y que
trastoque todo lo que se hizo mal durante tanto tiempo. Es tibieza. Entonces, creo que empezó ahora, Carmen, lo que se va a dar en el futuro. Hay otro elemento que también puede venir. Yo no sé si lo activen o no, a los López Obradoristas, que también salgan a la calle a mostrar su fuerza. En ese sentido, López Obrador tiene una experiencia enorme, una experiencia que no tiene ni Fox ni Calderón. Espero que también se modere, que no use la pólvora en infiernitos, pero la idea de este descontento, basta recordar, me he estado pues inevitablemente metiendo al maderismo. Vaya que si hay descontento cuando Madero se hace del poder. Es un descontento enorme. Por un lado está, para ejemplificarlo, Zapata, que dice, oiga, en el plan de San Luis había una cierta promesa de que nosotros la tomamos en serio, de que se iba a revisar esto de la tierra y no lo vemos. Usted quiere desarmarnos antes de que logremos lo que habíamos pedido, que es la tierra. Si nos desarmamos ahorita, estamos perdidos. Y del otro lado, bueno, vaya que si la prensa de la época usó la figura de Atila en Zapata. Madero no destruye a Zapata. Estamos a merced de estas campesinos salvajes armados, y ya México no es lo que era. Estamos desesperados. Se perdió la paz, la tranquilidad, lo predecible que era México. Ese México predecible era el porfiriato, y ahora es impredecible. De un día a otro no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a llegar las hordas a la Ciudad de México. Todo esto se está descarrilando, es imposible. El resultado pues fue el caldo de cultivo para el golpe militar de Huerta, y luego vino realmente lo que pudo haberse evitado si Madero no hubiera estado bajo esa presión. Pero es lo que no se repite, el pasado no se repite, no. Pero hay ciertas lecciones en el pasado, y yo espero que no lleguemos a ningún extremo, pero tampoco me asombra ni creo que va a seguir siendo esta atmósfera de irritación y de descontento, no de un solo sector, sino de varios sectores, incluyendo algunos de los que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Pues eso lo iremos viendo a lo largo de estos próximos días, semanas, meses, años, en un sexenio como este que empieza. Lorenzo, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. Lorenzo. Gracias, Sergio, por estar aquí. Un abrazo. Buenos días, Sergio. Un abrazo, Carmen. Igualmente, Denise, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buen día. A los tres, gracias. Vamos a hacer una pausa. Aquí nos dejan los tres muchas cosas para